Mientras se van colocando, les doy la bienvenida. Buenos días. Bienvenidos a todos a esta rueda de prensa. La comisión permanente, que hace la número 228 ya en la historia de esta casa, de la Conferencia Episcopal Española, concluyó sus trabajos ayer al mediodía. Comparece ante ustedes por última vez como secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, tras 10 años en el cargo, Monseñor Martínez Camino, que les va a contar ya los trabajos de estos 2 días y a su disposición, como siempre, después para responder a las preguntas que tengan a bien hacerle. Muchas gracias por su presencia. Efectivamente, ayer concluimos los trabajos de la Comisión Permanente. Es la primera vez que se reúne la Permanente después de que recibimos la grata noticia de que se reanuda la visita ad limina, interrumpida con motivo de las celebraciones del Año de la Fe y del cambio de pontificado. Los obispos españoles realizarán esta visita ad limina desde el día 24 de febrero de 2014 hasta el 8 de marzo. Para estas fechas estaba fijada una reunión de la Asamblea Plenaria y la Permanente ha tenido que cambiar la fecha y ha decidido que la plenaria tendrá lugar desde el martes 11 de marzo al viernes 14 de marzo de 2014. También se han establecido los grupos de obispos que visitarán al Papa cada día, y estos grupos los daremos a conocer cuando recibamos la aprobación de la Prefectura de la Casa Pontificia de esta propuesta que le hacemos a la Casa Pontificia. La Comisión Permanente ha aprobado el temario de la próxima Asamblea Plenaria, que tendrá lugar Dios mediante del 18 al 22 de noviembre. En esta asamblea se procederá a la elección del nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española. La Permanente ha establecido ahora el procedimiento a seguir. Ese procedimiento habitual, pero de todas maneras le corresponde a la Permanente, al establecer el orden del día de la siguiente plenaria, pues también precisar los detalles del procedimiento de esta elección, que no tiene ninguna novedad respecto de las fases, de las ocasiones anteriores. Y será el siguiente. Al final de la tarde del martes, día 19 de noviembre, la Comisión Permanente se reunirá en una reunión especial para proponer a la Asamblea Plenaria los candidatos para el cargo de secretario general. La Permanente puede proponer los candidatos que estime oportunos, pero entre ellos debe incluir las candidaturas que vengan avaladas por al menos 10 obispos. De entre los candidatos propuestos, la plenaria elegirá en la mañana del miércoles 20, Dios mediante, al nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española para el quinquenio 2013-2018. El actual secretario general, quien les habla, lleva en el cargo 2 quinquenios, elegido en 2003, reelegido en 2008, no puede volver a ser elegido. Los estatutos solo permiten el ejercicio del cargo durante 2 quinquenios consecutivos. Instrucción pastoral ante la publicación del Catecismo Testigos del Señor. La Comisión Permanente ha aprobado el proyecto de la Subcomisión Episcopal de Catequesis para que se presente a la plenaria una instrucción pastoral ante la próxima publicación del Catecismo Testigos del Señor. Está previsto que un borrador de esta instrucción vaya ya a la próxima Asamblea Plenaria. Testigos del Señor, como ustedes saben, es un catecismo para la iniciación cristiana destinado a niños y a adolescentes entre los 10 y los 14 años. La redacción y divulgación de este catecismo es una de las acciones previstas en el vigente plan pastoral de la Conferencia Episcopal. En el plan se puede leer que la propuesta de la nueva evangelización afecta profundamente a la catequesis, dilatando su concepto mismo y extendiéndolo a la transmisión de la fe. El obispo de Salamanca y presidente de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos, Monseñor don Carlos López Hernández, ha presentado un informe sobre la cuestión del régimen laboral de las personas seglares que trabajan para la Iglesia en puestos de confianza o en otros puestos. La Permanente ha enriquecido la propuesta
un esquema de normativa a este respecto con diversas observaciones y la ha pasado a la próxima asamblea plenaria, que estudiará este asunto y que en su caso determinará cuál debe ser el estatuto jurídico de esta normativa. Otros temas. Los obispos han conocido y dado el visto bueno a un informe elaborado por la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe con motivo de un encuentro de los presidentes de las comisiones doctrinales de todas las conferencias episcopales de Europa que tendrá lugar en Budapest en octubre del año próximo. Tal y como había solicitado a la conferencia episcopal, se había solicitado por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el informe explica cómo está organizada y cómo funciona la comisión doctrinal en la Conferencia Episcopal Española, cuáles son los problemas teológicos, dogmáticos y morales más importantes que han sido afrontados por esta comisión en los últimos años y cuáles son los temas que valdría la pena tener en cuenta y tratar en el próximo encuentro programado para octubre del año 14 en Budapest. El informe ha sido enriquecido con las aportaciones de la Comisión Permanente y será enviado próximamente por la Presidencia de la Conferencia Episcopal a la Congregación para la Doctrina de la Fe. La Permanente ha estudiado la solicitud del director general de las obras, del director nacional, hay aquí un pequeño error, el director nacional de las obras misionales pontificias, con el visto bueno de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, para que la jornada de vocaciones nativas se celebre el cuarto domingo de Pascua. Los obispos han preferido que esta jornada se mantenga como está en la actualidad, por lo que seguirá celebrándose el último domingo de abril. Como es habitual, los obispos han abordado también diversos asuntos de seguimiento, temas económicos y nombramientos. Entre los asuntos de seguimiento, de los que ha informado un servidor, se ha dedicado especial atención a la beatificación del Año de la Fe, que tendrá lugar en Tarragona el próximo día 13, y también al seguimiento de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Los nombramientos que han sido efectuados los tienen ustedes en la nota escrita que se les ha distribuido y ahorro la lectura de los mismos. Muchas gracias. Pues como siempre, esperan que les llegue el micrófono, se presentan, dicen a qué medio pertenecen y formulan la pregunta al secretario general. Comenzamos. Primera fila. Hola, ¿qué tal? Soy Verónica Palomares de La Sexta. Yo le quiero hacer dos preguntas. Una, si, como ya se conoce el presupuesto que va a dar el Gobierno a la Iglesia, son 159,2 millones de euros este año. Me gustaría saber si se va a incrementar de alguna manera la aportación que hace la Iglesia a Cáritas este año. Y luego también sobre el atentado, bueno, sobre la explosión que hubo ayer en la Basílica del Pilar, si... No sé si hay temor ante nuevos atentados y si se piensa o no se ha embarajado la posibilidad de reforzar de alguna manera, de proteger los templos católicos. Bien, respecto a esta última cuestión, es lamentable que haya estos atentados que afectan a un derecho fundamental como es el de la libertad religiosa en templos católicos. Gracias a Dios son pocos y insignificantes. Entonces no hay ningún motivo para la alarma, pero sí para el cuidado y en fin, para hacer un llamamiento pues al civismo y al respeto a los demás. No hay ninguna razón que pueda justificar poner en peligro la vida de posibles de las personas que puedan ser afectadas por estos atentados indiscriminados. Tampoco los atentados directos a una persona tienen ninguna justificación, pero todavía son, diremos, más rechazables y más indignos pues atentados que pueden afectar a cualquier persona que pasa por allí. Pero como digo, no, en fin, son casos muy han sido casos muy aislados y de poca relevancia. Y en cuanto a la primera cuestión, no es que se sepa ahora esto, sino que ya se sabe desde... no es que se sepa ahora no cuánto entrega el Estado de sus presupuestos a la Iglesia, que he de repetir que no entrega nada, sino de a cuánto ascendió lo que los contribuyentes decidieron en su momento
que en la última campaña de la renta decidieron aportar para el sostenimiento de la Iglesia Católica libremente de sus impuestos. Eso ya se sabe desde hace unos meses. Ahora lo que se ha hecho es la liquidación de lo que faltaba por liquidar, del resto de la liquidación que faltaba por liquidar desde la entrega a cuenta que siempre hace el Estado. Hace una entrega a cuenta ¿de qué? A cuenta de lo que resulte de la campaña. Si la campaña resultase de cero, tendríamos que devolver esa entrega a cuenta. Como la campaña ha ido bien y han sido 200 y pico millones, pues ahora hay una liquidación de la diferencia que era a favor de la Conferencia Episcopal. Y en su momento ya en este ejercicio, ya la conferencia decidió incrementar la aportación a Cáritas, ya está hecho. Entonces, esto es como ve usted, lo que se ha sabido ahora y las decisiones que se tienen que tomar ahora ya están tomadas. Es una liquidación de lo que ya ha sucedido. ¿En cuánto fue el incremento? A Cáritas, y yo creo que fue ¿cuánto fue? Es que ahora no lo recuerdo, pero casi 1 millón de euros. No me acuerdo ahora. Lo tienen ustedes en la... se incrementó... Es que no me acuerdo. Tengo el disco duro lleno. Sí, en 1 millón. Yo creo que fue en 1 millón de euros. Está allí. En 1 millón, fue un incremento de 1 millón de euros y el total ¿cuánto ha sido? Durante estos años, pues más de 14. 6 millones. Se pasó de 5 a 6 millones de euros. Pero sí está... La Conferencia Episcopal no le hace. Pero no es lo que aporta la Conferencia Episcopal, la Iglesia. Es una aportación extraordinaria de la Conferencia Episcopal. La Iglesia aporta todo a Cáritas. Cáritas es la Iglesia. Y ya lo hemos dicho muchas veces. Esto es un gesto extraordinario de la Conferencia Episcopal. No es que la Iglesia aporte a Cáritas 6 millones de euros. Todo lo que hace Cáritas es la Iglesia. Y están en los locales parroquiales y en los colegios. Y los presidentes parroquiales son los párrocos. Y el presidente diocesano es el obispo de Cáritas. Cáritas forma parte de la Iglesia. No es una ONG con la que la Iglesia colabora. Es la Iglesia. Y de los presupuestos de la Conferencia Episcopal, dado la crisis y dada la tremenda demanda a la que tiene que hacer frente Cáritas, se ha decidido hacer estas aportaciones extraordinarias. Buenos días, Laura Ramírez de Europa Press. Quería preguntarle, lo primero, una valoración sobre las últimas palabras del Papa Francisco. He intervenido en varias entrevistas y no hemos tenido la ocasión de vernos en ninguna rueda de prensa. Y bueno, quería preguntarle, pues, por ejemplo, por lo que ha dicho que apuesta por un gobierno horizontal o que tiene que alejarse la Iglesia de los cortesanos, ¿no? Que la corte es la lepra del papado, dijo. Y también dijo en otra entrevista anterior con los jesuitas, habló del papel de la mujer en la Iglesia. Dijo que había que darle primacía y bueno, que incluso ocuparan puestos de autoridad. Entonces yo le pregunto porque no lo sé, porque no he estado en ninguna elecciones a secretario general. Y bueno, no sé si una mujer, una religiosa, puede ocupar ese cargo o una persona laica. Gracias. Pues sí que lo puede ocupar y de hecho los hay. En las reuniones de secretarios generales que tenemos en Europa, en este momento la Conferencia Episcopal Escandinava, pues la secretaria es una religiosa alemana. Y en España nuestros estatutos creo que también están abiertos a esa posibilidad. No tiene que ser un obispo, el secretario, no tiene que ser puede ser un sacerdote como un servidor. Yo cuando empecé a ser secretario pues no era obispo, y hay otros precedentes. Don Jesús Iribarren tampoco era obispo, otro secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Es decir, es un cargo que no va ligado al ministerio directamente. Otra cosa es la conveniencia y por la conveniencia, pero en principio no habría problema. En ese sentido, pues las cosas en la Iglesia
el papel de la mujer en la Iglesia pues está muy abierto en muchos lugares y cada vez es mayor en todos los campos. Lo que pasa que pues pasa como en la vida social en general, que cada vez va siendo mayor, como también cada vez va siendo mayor en la vida social en general. Y luego me pide usted un juicio sobre lo que dice el Papa. ¿Y qué quiere usted que le diga? Pues mire, le voy a hacer me da usted pie para hacer un marco general en el cual yo creo que esas preguntas tendrían un sentido. Los papas del siglo XX y del siglo XXI han sido grandísimas personalidades, incluso santos. Así de memoria, espero que no se me olvide ninguno. San Pío X, San Juan XXIII, muy pronto ya. San Juan Pablo II, muy pronto ya. El Beato Pío XII. El siervo de Dios Pablo VI. Benedicto XVI. Y ahora, el Papa Francisco. Los católicos estamos con el Papa, sea quien sea el Papa. Casi siempre es muy fácil, porque los papas, como acabo de decir, son grandes personalidades y es muy fácil estar con el Papa. A veces no lo es tanto, pero los católicos estamos siempre con el Papa. No porque el Papa sea este o aquel, sino porque el Papa es el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo y la cabeza del colegio episcopal. Y entonces los católicos no dudamos en estar con el Papa. En el caso del Papa Francisco es muy fácil, porque es un Papa con perfil de santo. Y esto lo facilita más todavía. Es verdad que no hay dos santos iguales, y tampoco dos papas iguales. Y eso es lo que nos estimula, y lo que nos hace sentir que la Iglesia no es nuestra, y que mi juicio no es el juicio del catolicismo. Y los católicos no enjuiciamos al Papa. Estamos con él, rezamos con él, rezamos por él, como nos está pidiendo continuamente el Papa Francisco. No estamos para hacer juicios ni de un lado ni de otro, ni juicios destructivos, ni juicios aduladores, juicios que quieren dirigir las cosas en un sentido o en otro. Los católicos no, los católicos estamos con el Papa. Esos juicios, los juicios aduladores o los juicios condenatorios, son propios de la corte mundana, son propios del mundo, no de los católicos. Y pues estamos así. El Papa, el Papa Francisco es una gran personalidad, vuelvo a repetir, un Papa con perfil de santo, que ha cedido al papado en unas circunstancias únicas en la historia de la Iglesia, previa renuncia de su antecesor, consciente, libre, una renuncia que él ya ha valorado muchas veces como un gran gesto de humildad, de santidad de Benedicto XVI, que había dicho Benedicto XVI a los cardenales, ¿se acuerdan ustedes? Les dijo a los cardenales: entre ustedes, entre vosotros está el próximo Papa, y yo desde ahora le presto mi obediencia y mi lealtad. Eso es lo que hacemos los católicos. Entonces, en este contexto, hay que interpretar todo lo demás. Y no es una novedad en este caso, es una novedad, cada vez que hay un cambio de Papa, estamos en la misma. Los católicos estamos con el Papa, con Pablo VI, con Juan XXIII, con Juan Pablo II, con Benedicto XVI y con el Papa Francisco, con todo el corazón y con todo el alma. Es un gran don de Dios para la Iglesia, el papado.
Y además los papas de este siglo y del siglo pasado. Yo creo que con esto es una respuesta suficiente para qué pienso de cada cosa particular, qué voy a pensar. Vale, gracias. José Manuel Vida. Sí, buenos días, monseñor. Yo quería saber, le han preguntado ya por el balance en la anterior rueda de prensa, o en las anteriores ruedas de prensa. Yo quería saber qué balance hace usted de sus 10 años al paso. ¿Qué cree usted que va a quedar como recuerdo, como mensaje de su paso por la Conferencia Episcopal, tanto como secretario como portavoz o como cara visible de la Iglesia española? Y la segunda cuestión que quería saber es si la Conferencia Episcopal ha pagado durante estos años dinero, cantidades relevantes a periodistas, algunos periodistas y algunos escritores supuestamente o abiertamente católicos. Esta segunda es muy fácil de responder, no. Me sorprende la pregunta, pero es fácil de responder con un monosílabo. Y en cuanto a la otra, es más difícil de responder. Comprenderá usted que nadie es buen juez en propia causa. Entonces yo no puedo hacer un balance valorativo de estos 10 años y medio, casi, de secretario general que he tenido la gracia de poder vivir. Y un balance valorativo, si a esto se refiere la pregunta, pues yo creo que no lo debo hacer, siguiendo ese refrán muy sabio de que nadie es juez, nadie es buen juez en propia causa. Ahora, si usted me pregunta, ¿qué me llevo yo en la memoria? ¿O qué sentimientos tengo? Eso es una cosa distinta, ¿eh? Ahora, un balance pues queda para... Primero hay que hacerlo de estos tiempos con más perspectiva también. Yo ahora puedo decir un plan de cosas subjetivas y de impresiones personales, que les ruego que las tomen en este contexto. No un balance que no quiero hacer, ni puedo, ni debo. Pero como secretario, pues el sentimiento es de que estoy muy contento. Estoy muy contento. Pocas personas tienen la gracia no merecida por mí. Yo cuando me eligieron ya les dije que para mí fue una gran sorpresa, que yo estaba en un garaje llevando el coche al taller y me llevaban buscando 4 horas para decirme que me habían elegido secretario general, no me encontraban. Eso ya, si miran ustedes las hemerotecas se acordarán de eso. Yo soy consciente de que es una gracia, es una suerte inmerecida totalmente por mí. Y me voy contento pues porque he trabajado todo lo que he podido. Con mejor o peor fortuna, pero me he dedicado todo lo que he podido a servir a los obispos y a la Conferencia Episcopal, que a su vez es un organismo colegiado de servicio a los obispos y indirectamente, por lo tanto, sí, a las diócesis y a toda la Iglesia que peregrina en España. Entonces, para mí me llevo un gran contento de que en este momento conozco a todos los obispos bastante bien, a los actuales, a muchos de los eméritos, y me han tratado con una generosidad y con una bondad tremenda. Los obispos son muy buenas personas, ya lo he dicho alguna vez, y esto pues la impresión general es de contento y de suerte de poder haber desempeñado este cargo de servicio, que es un cargo de servicio. Y no solo los obispos, sino en esta casa, con raras excepciones las hay siempre, pues hay un ambiente de fraternidad, de cordialidad en el trabajo se me ha hecho fácil, he tenido unos colaboradores de primera. Yo quisiera mencionar a don Eduardo García Parrilla, cuando llegué vicesecretario durante casi todo el tiempo. Él me ha enseñado en los primeros momentos, aunque yo conocía la casa, pero me enseñó y me ayudó. Y así muchos otros, todos, salvo raras excepciones, con todos hemos podido trabajar con mucho gusto, con mucha tranquilidad y
y haciendo lo mejor que podíamos cada uno. Entonces también me voy con una sensación de contento, de gratitud a mis colaboradores y a los colaboradores de la casa y de los obispos. Y también, naturalmente, en estos 10 años y medio, pues ha habido errores objetivos de cosas que se podían haber hecho mejor y errores personales del trato con las personas a veces o de, en fin. Entonces, por esto, pues naturalmente es el momento también, pues de que además del contento y de la gratitud, pues es el momento del examen de conciencia y de pedir perdón a quienes haya podido herir y de otorgar mi perdón a quienes al revés hayamos podido estar mejor. Pero como digo, son casos raros. Esta es la sensación subjetiva y si en este contexto todavía le puedo decir, como sabía que me iban a hacer esta pregunta y que es normal que lo haga, pues también le puedo decir, ¿y de qué me acuerdo? ¿Qué cosas, aparte de estos sentimientos de contento, de gratitud y de examen de conciencia, y de pedir perdón y otorgar perdón, qué cosas me puedo llevar? Pues hay muchas, pero es un riesgo decir de qué cosas me acordaré especialmente, pero una que me acordaré especialmente, por ejemplo, es de que hemos podido colaborar desde la Secretaría General a todo el proceso de llevar adelante y de realizar las beatificaciones de más de 1000 mártires del siglo XX en España. Con la próxima de Tarragona, el día 13, la anterior de Roma de 2007, son más de 1000 mártires del siglo XX en España cuyas beatificaciones hemos podido alentar y coordinar desde la Oficina para los Casos de los Santos, que depende directamente del Secretario General. Esta es una cosa que es un asunto histórico, de largo alcance, que pertenece a lo más sensible del corazón de la Iglesia, la veneración por los santos y por los mártires. Porque en ellos está el motor de la Iglesia, en su intercesión, no solamente en su ejemplo, sino en su intercesión, la fuente de gracia que son para la Iglesia. Y en este caso, pues es una cosa preciosa. Esta es una cosa que me llevo. Otra que me llevo en la memoria, pues que tenemos la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, que ha sido un proceso muy largo, que ha culminado en estos años, que me ha tocado coordinar su proceso final. Tenemos la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, que ustedes ya conocen, de la que en este momento se han difundido en torno a 200.000 ejemplares. A ver qué libro se distribuye tanto. 200.000 ejemplares casi. Y de lo que significa para la vida de la Iglesia tener una traducción que no excluye otras. Hay muchas traducciones de la Biblia, muy buenas algunas, no tan buenas otras. Esta no excluye ninguna, pero es la versión que la Iglesia en España utiliza en la liturgia, en la catequesis y en sus actos oficiales. Esto es una cosa que recordaré con gratitud a todos los colaboradores, porque han trabajado muchísima gente en esto. A mí me ha tocado coordinar el final. Otra cosa que me llevaré, pues el perfeccionamiento que hemos ido consiguiendo de este trabajo con ustedes. La Oficina de Información pues se ha ido poniendo al día. Ahora esta rueda de prensa se puede seguir desde todo el mundo y le están siguiendo personas desde cualquier parte del mundo a través de Internet. Esto no estaba cuando llegamos, hemos ido haciendo gracias a la oficina y a don Isidro Catela, a quien quiero agradecer su trabajo también, y a sus colaboradores. En esto hemos avanzado bastante en estos 10 años. ¿Se podía haber hecho más? Claro, y se va a hacer más. Hay que dejar algo para los que vengan. No solo con ustedes aquí, con los informadores, sino también desde aquí hemos apoyado a las comisiones episcopales y a la Secretaría General, desde la Oficina de Información, para las campañas que hemos hecho. Algunas han tenido un eco mundial. Campañas a favor de la vida, a favor de la clase de religión, a favor de clarificando la imagen de la Iglesia, para que en este momento sean casi 10 millones de contribuyentes los que ponen la X, 1 millón más que hace 6 años. Esto ha sido un trabajo que no es mío, personal, pero que me ha tocado coordinar en cierta manera y que yo aprovecho aquí para agradecer a todos los que han trabajado en ello y que me llevaré como recuerdo. Más recuerdos.
puede haber más todavía, pero vamos a estar aquí toda la mañana, porque han sido muchas cosas. Pero otro recuerdo puede ser que hemos colaborado en 3 visitas del Papa a España. Vamos a España, a 3 lugares de España, a Valencia, a Santiago, a Santiago y a Barcelona, y a Madrid en la JMJ. No lo hemos hecho nosotros, pero hemos colaborado. Documentos que se han hecho, que no los he hecho yo, pero que hemos coordinado en ellos, por ejemplo, pienso uno, valoración moral ante la situación actual de España, del año 2006, en un momento difícil, y en un momento, o ante la crisis solidaridad, también. En fin, hay muchas cosas de las que se podrían hablar. Me queda una cosa a la que usted se ha referido especialmente, y es como portavoz. Ya indirectamente he dicho algo al hablar de la oficina de información, de las mejoras, pero como portavoz todavía, si me permiten, diría 2 cosas. Una, que yo me he sentido, lo he pasado bien aquí en las ruedas de prensa, lo he pasado bien en otros medios, apareciendo en otros medios, escribiendo, tal. Eso, que lo he pasado bien no quiere decir que no haya metido la pata, pero yo lo he pasado bien. ¿Por qué? Porque en general el trato con ustedes es bueno, es no solamente bueno y objetivo, y es hasta cordial. También hay excepciones, evidentemente, de falta de lealtad, de cordialidad, etc. Pero esas excepciones se cuentan con la mitad de los dedos de una mano. Esas son las excepciones, que las hay. Pero en general no, yo me voy contento porque lo he pasado bien y porque hemos tenido una relación normal. Evidentemente no de amigos, porque una relación, algunos sí, algún amigo también, pero no puede ser amigo de todos los periodistas y de todos ustedes. Luego, otra cosa son los medios a los que ustedes representan, y cada medio tiene su contexto, y ya lo sabemos. Y entonces cada medio pues tiene su contexto y trabaja en su contexto. Y eso no es fácil de modificar ni de cambiar, pero sí que hemos tratado de aportar transparencia, toda la información posible y todos los datos posibles al servicio del trabajo común del portavoz y de ustedes, que es informar objetivamente, correctamente, para que la gente que sigue sus medios y que nos sigue a nosotros puedan comprender qué se hace en la conferencia episcopal y por qué. Porque he sido portavoz de la conferencia, no de la Iglesia en España, sino de la conferencia. Solo indirectamente un poco así, como de la Iglesia en España también, porque parece que sí, pero hemos dicho muchas veces que es el portavoz de la conferencia. Y aprovecho pues para agradecerles pues este trabajo que han hecho ustedes viniendo aquí regularmente, que para ustedes es un trabajo, para mí también, pero un trabajo que en conjunto ha sido agradable y creo que positivo. José Beltrán. Ha comentado que durante estos días han estado conversando o se ha puesto sobre la mesa el tema de la LOMCE, que además está ahora también en trámite parlamentario, y sobre la mesa de los grupos parlamentarios está la posibilidad de que la religión deje de ser evaluable, aunque en el anteproyecto, en el borrador, se había planteado así. No sé cuál es la mayor preocupación, si es esta por parte de los obispos o es otro tema en relación a la asignatura o en general, sobre todo a la ley. Bien, yo creo que no es esta la mayor preocupación, porque eso no creo que cambie, no pensamos que no cambiará. Sobre la LOMCE en conjunto ya hemos dicho que tiene aspectos que mejoran sustancialmente la situación de la clase de religión en el sistema escolar, según estaba regulado por la LOE. Lo mejora sustancialmente, sobre todo en la enseñanza secundaria obligatoria. Pero también hemos dicho, y vuelvo a repetir, que tiene flecos importantísimos. Y dicho de otra manera, estos flecos son tan importantes que si la LOMCE no es mejorada en su paso por el Congreso, mejor dicho, por las Cortes, Congreso y Senado, si no es mejorada en algunos aspectos, esta ley no cumple los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español. Tal como está ahora, no los cumple. Pero todavía esperamos, porque estamos en conversaciones y esperamos, el gobierno nos ha dicho que quiere cumplir los acuerdos, que ese es el mínimo, cumplir los acuerdos. Y entonces esperamos que todavía estamos a tiempo de que se perfeccionen algunos puntos que, repito, si no se perfeccionara y siguiera como está ahora la ley
el proyecto de ley que ha ido al Congreso no cumpliría los acuerdos. ¿En qué? En cómo es contemplada la asignatura de religión en el bachillerato. Tal como está ahora redactada la ley, puede haber centros que no oferten la religión. Y esto está en contra de los acuerdos. Es decir, la religión, según los acuerdos, tiene que ser en todo el sistema de educación primaria y secundaria de oferta obligatoria por los centros y de elección voluntaria por los alumnos y por los padres. Si no queda claro que los centros tienen que ofertar la religión, no obligar a nadie a hacer religión, pero sí ofrecerlo. Si no la ofertan, no se cumplen los acuerdos. Y esto tiene una trascendencia grande por lo siguiente. Es que los padres y los alumnos tienen un derecho constitucional a que sus hijos sean educados de acuerdo con sus convicciones religiosas y morales. Y a elegir ese tipo de elección cuando van a un centro estatal, porque no han podido, por ejemplo, en España hay muchos que no han podido elegir, no han podido llevar a sus hijos a un centro católico, que desearían llevarlo. Entonces, en el centro estatal, por lo menos tienen que poder elegir la enseñanza de la religión y la moral católica. Si el centro no lo ofrece, no pueden elegir. Y entonces se lesiona ese derecho fundamental de los padres, que en este momento, aunque ha bajado en estos últimos tiempos el porcentaje por el maltrato que se da en las leyes a la asignatura de religión y al profesorado, ha bajado un poco, pero aún así sigue siendo casi el 70% de los padres que eligen anualmente la educación religiosa, la religión católica, religión y moral católica para sus hijos. Entonces, ese es un punto que nos preocupa. El estatuto de la... Así, que se concrete su estatuto en el bachillerato, también en la educación infantil y también en la adicional segunda sobre el estatuto de los profesores de religión, que es específico, y ahí no queda claro que sea específico. Está como en la LOE. Pero esperamos que estas deficiencias, que en una ley que en conjunto mejora la situación actual, lo repito también, en conjunto la mejora, que estas deficiencias son fácilmente subsanables y tenemos y estamos en conversaciones para que esto pueda ser subsanado. Que va en beneficio de los ciudadanos y de los padres, no de la Iglesia en cuanto tal, no es un privilegio de la Iglesia. Es un cauce para que los derechos fundamentales puedan ser efectivamente ejercitados. Al fondo a la izquierda, donde está Álvaro con el micrófono, hay dos preguntas. Buenos días. Quería preguntarle al hilo de esto... ¿De qué medio es, por favor, que no la veo? Sí, de 13 Televisión. 13, sí, que no la veo desde aquí. Quería preguntarle por la denuncia que hacen los profesores de religión a la Junta de Andalucía porque se les prohíbe salir al recreo, si piensa que hay hostigamiento contra ellos. Pues sí, es un trato que no tiene base legal y, por lo tanto, pues hay que hacerle caso a los profesores de religión. Al lado, Jesús bastante mantiene la pregunta. Muy bien. Mar Ruiz, sí. Al otro lado. Mar Ruiz, Cadena Ser. Buenos días. Buenos días. Quería alguna precisión más, si es tan amable, sobre el asunto de la religión en bachillerato. Si la queja es... es un asunto bastante complejo y en la tramitación de la ley es verdad que ha tenido bastantes cambios. Si es porque se mantiene esa indefinición de los que ustedes hablan tal y como está actualmente todavía en la LOE, si es relativo al hecho de que no haya... ¿En la LOE o en la LONCE? No, o sea que sí. Si la queja que tienen o ese fleco pendiente del que habla es porque la LONCE se mantiene en la misma indefinición que tenemos ahora mismo o se ha introducido alguna novedad
o si es que estamos, discúlpeme, no sé si lo digo correctamente porque son cuestiones de mucho matiz, no sé si ahora mismo esa oferta sí se considera obligatoria, pero solo en primer curso de bachillerato y no así en el segundo curso de bachillerato, y esa es la demanda que ustedes hacen, por si podemos precisar un poco más esta cuestión. Y luego una segunda cuestión, si es tan amable, en alguna anterior rueda de prensa, alguna intervención del cardenal Rouco, se había pedido que la matriculación en la asignatura de religión se pudiera hacer, digamos, con un carácter permanente, que las familias no tuvieran que renovarlo. Él lo dijo públicamente. No sé si ha habido, ya vemos que en la tramitación de la ley no nos consta si ha habido alguna aproximación, si mantienen ustedes esa petición y si les consta si el Gobierno la podría introducir en lo que resta de tramitación parlamentaria. Gracias. Bien, este es un deseo que se ha expresado muchas veces y que sigue vigente, pero distinguimos entre los deseos para facilitar las cosas a la gente. Esto sería muy deseable porque facilitaría las cosas a quienes cada año tienen que hacer ese trámite. Cada año repetirlo. Oiga, si ya lo he hecho una vez, pues mientras no lo revoque, se puede revocar todos los años. Pero ¿por qué tengo que repetirlo cada año? Es complicar, burocratizar las cosas. Por lo tanto, es un deseo de que esto se simplifique. No que se quiten los controles, no que a nadie le imponga la religión, sino que no tenga que hacerlo todos los años, que pueda retirarse cuando quiera, pero no todos los años tener que hacer un trámite complicado, que también complica la burocracia y los trámites en los centros educativos, etc. Entonces, mantenemos este deseo, pero distinguimos entre esto, que es un deseo y que sería muy deseable y muy a favor de la agilidad y del ejercicio más sencillo de los derechos, distinguimos entre este deseo y el cumplimiento de las leyes y de los acuerdos. Es decir, los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español son una ley de obligado cumplimiento para todos. Y esto hay que atenerse a la ley. Es una ley de rango internacional que es derecho directo en el ordenamiento jurídico español. Y eso afecta no a este asunto, sino al otro que acabo de decir, es decir, a la oferta necesaria por todos los centros de la educación secundaria de la clase de religión y moral católica. Y esto, en la nueva redacción, en la redacción de la LOMCE, que es nueva, la asignatura de religión es una entre 14 optativas, de las cuales los centros solo están obligados a ofrecer 2 o 3. Por lo tanto, muchos no la ofrecerán. Por lo tanto, esta redacción es insuficiente. La religión no puede quedar al albur de ser ofrecida o no ser ofrecida. Tiene que estar redactada la ley de tal manera que sea ofrecida para quienes quieran elegirla. Y en este momento no es ofrecida necesariamente y por tanto muchos no podrán elegirla. Y eso vulnera una ley de rango internacional, que son los acuerdos, que son de obligado cumplimiento dentro del ordenamiento, porque son ley de aplicación directa en el ordenamiento jurídico español. Marta, o ya. Pues hemos terminado, salvo que ustedes... No. Muchas gracias. Buenos días a todos.